El ingeniero Livio Cornejo nos acompaña ya, un saludo cordial. Livio, bienvenido, varios temas. Arranquemos con el tema que nos sigue preocupando, el asunto nacional. No se aprobó esta ley de reactivación económica, que, bueno, realmente tenía alguna serie de cosas que eran preocupantes, pero no se la aprobó en nada. ¿Qué posibilidad le dejan al gobierno para recuperar dinero? Porque necesita dinero. Esa es una de las verdades. Dicen que van a enviar otra ley. Ayer el ministro de Economía quedó en presentar la ley en la Asamblea. Esta vez sí van a cabildear para buscar apoyo. Bienvenido. Gracias, Fernando. Muy buenos días a la ciudadanía. No, lo que sucede en el país es que definitivamente no caemos en conciencia de lo que está sucediendo económicamente. Tenemos un déficit realmente de 5.000 millones de dólares que no se lo puede sacar si no es únicamente a través de impuestos o quitando algunos beneficios que tienen algunos sectores, quitando a todo aquello que podamos de alguna manera evitarnos gastos al gobierno. También solicitó o pidió o nos dijo más bien que iba a reducir la cantidad de servidores públicos que tenía o que tiene este gobierno, pero que definitivamente al no dar los pasos desde el comienzo, que así lo dijo, ahí cabe la duda, ¿no es cierto? Y únicamente se quiere seguir sacando del bolsillo de los ecuatorianos el dinero para pagar. Seamos claros, tipo de cosas. Más bien ha aumentado el número de empleados en los últimos tiempos. Por ejemplo, asesores zonales de gobernación. Sí. ¿Sí? Sí. Consejeros con rango de ministros desde las provincias. Y no es pues que van a entrar a cobrar $400. No. Ni van de gratis o simplemente por apoyo al país, ¿no? Pero para eso están los gobernadores, para eso están toda la infraestructura política que tienen. Me reitero en esto, y lo acabas de decir tú. Si consideran que la persona a la que están nombrando consejeros tiene los méritos, les es indispensable, denle la gobernación. Pues. Efectivamente. No creen un nuevo cargo, no tiene lógica ni tiene sentido. Bueno, se están armando políticamente, ¿no? Si el señor Bachiller, al que ponen como coordinador zonal, así es, les parece que tiene los méritos suficientes, no lo pongan como coordinador zonal, pónganle como jefe político, devuélvanle el cargo en que estuvo, pues. Sí, no. Es difícil saber o ver cómo el gobierno intenta tratar de engañarnos o no sé qué es lo que trata de hacer, si crear puentes para diálogo o conversación, pero al menos la provincia de Tungurahua en ningún momento se ha visto beneficiada con estos nombramientos, más allá de que hay un interés oculto ahí en el nombramiento de esa persona para que sigan insistiendo en el Puerto Seco, un Puerto Seco que ya hasta tiene sitio, tiene lugar, hasta tiene dueños y por lo tanto pues nosotros creemos que no es nada pertinente este momento crear una institución de esa naturaleza que tampoco le entendemos cómo va a funcionar. Conozco cómo funcionan las zonas libres en México y en otros países, pero es una zona libre. Ahora, lo que aquí se quiere hacer o se quiere tapar o cobijar es hacernos ver lo que sucede en México y compararlo con lo que podría suceder aquí en el Ecuador. Pero la pregunta es, si tenemos tantos deseos, si podemos o tenemos las influencias para crear esta infraestructura, ¿por qué no mejor decirles que activemos el aeropuerto que tenemos en la Tacunga de una manera comercial? ¿No es cierto? Si tenemos de esas influencias y que somos capaces de unirnos con Tungurahua y Cotopaxi para obtener esto, ¿por qué no? Este momento ya pedir y solicitar de que no sea un monopolio únicamente que Quito, Guayaquil y Cuenca tengan un aeropuerto internacional, que eso es lo que realmente impulsaría a esta La Tacunga es internacional, pero de carga, esto, ¿no es cierto? ¿No? Internacional de carga, pero sí. Comercial, o sea, vámonos al hecho mismo de que alguna línea aérea o las líneas aéreas se hacen cargos de determinados aeropuertos para tener cierta exclusividad de cómo se manejan sus líneas. Es igual que una cooperativa de transporte tiene el acceso libre y puede manejar horarios a su elección y puede de esa manera mejorar hasta la circulación turística acá en la zona. Me parece importante. Son algunos de los temas que hay que revisarlos. Regresemos al tema de la asamblea, del ministro. Ahora, supuestamente van a presentar una ley impositiva nada más. Es decir, recaudatoria. Efectivamente. ¿A qué le van a tocar? Supuestamente están prohibidos de tocar el gas. No la gasolina. La gasolina, el diésel. No, el la diésel. gasolina sí la van a topar. Bueno, la gasolina extra. Sí la van a topar, ¿no es cierto? Ya lo toparon la super y la extra. Lo que no van a topar definitivamente es el diésel. Pero la pregunta que cabe, amigo, es
cuántos o cómo vamos a hacer. Dice que se van a implementar un sistema en cada una de las bombas de gasolina para que sea identificado, por ejemplo, los carros o el transporte público o el transporte pesado o aquellos que den servicio en la zona rural para que no carguen diésel a un precio tan económico como el que nosotros tenemos. Bueno, pero primero implementen el sistema. Dice que lo están probando, no sé dónde lo están haciendo, pero vamos y seguimos siendo los mismos los que pagamos lo que han derrochado los políticos, lo que se han robado los políticos, seguimos pagando el pueblo, seguimos pagando a aquellos que todos los días salimos a trabajar, mi estimado amigo. ¿Qué hacemos contra el político deshonesto? Nada, está bien sentado en la asamblea, o sigue siendo ministro, o sigue teniendo cargos públicos, o sigue siendo embajador, es decir, de alguna manera está ahí en el gobierno, a pesar de haber evidencias, a pesar de haber denuncias, sigue siendo un íntimo colaborador de estos gobiernos. Y ese es el problema. No puede haber cambios si siguen estando los mismos. Pues, o sea, ¿cuándo? Es lo que dicen los argentinos, ¿no? Nos chorean, pero ahí están. Son los que se enriquecen, pero ahí están. Y ese es el problema. Que la no gente termina votando por ellos. Efectivamente, pero fíjate, ¿a quién le destinamos que administra nuestros dineros? Porque eso es dejar que administren nuestros dineros, es lo que nosotros aportamos mes a mes, año a año al erario nacional. ¿No es cierto? Aquellos que nunca hicieron nada, aquellos que nunca han manejado una fábrica y una tienda, peor una tienda de barrio, ellos administran ahora miles de millones y parece que hablar de 5.000 millones de dólares es algo chiquito, es algo nada. facilito, ¿no es cierto? Y hablan fácilmente de que van a revisar y le preguntaban al señor ministro, ¿qué pasa con la renegociación? Aquello que andan diciendo de que $4 se llevan por intermediación nada más. Eso le corresponde al ministro, pero en ningún momento... Ni el ministro ni el presidente paran el tema. Hay una expresión de decir, bueno, ¿será cierto? ¿No será cierto? Algo, voy a investigar. O sea, nunca hay ese hecho de preocupación, sino dice, eso le corresponde al ministro del ramo. Y el ministro del ramo, bien, gracias. Sí, parece que no es cierto eso. Acaban de cambiar de ministro, Ya, pero no cambia el problema, no se soluciona. ¿Pero es cierto eso? Yo entiendo que sí. ¿Será? Yo entiendo que es cierto, Para que porque... no haya preocupación, fíjate. Mira, Fernando Villavicencio, cuando hace una denuncia, y él es el denunciante, presenta los documentos. Yo he visto las denuncias de él y concuerdo absolutamente al 100% con la investigación que él hace. Entonces... Pero la justicia... Esa es la que no concuerda. Es la que no concuerda. El propio Fernando Villavicencio hace ya un año le entregó personalmente documentos al señor Moreno. Nada, no pasa nada. O sea, que son negocios que no se pueden deshacer o son personas que colaboraron con el gobierno con dinero. No entiendo, por eso te digo que ya la molestia va llegando a un punto en que ya no podemos tampoco ya los ciudadanos, los ecuatorianos soportar que más delincuentes sigan siendo elegidos y que nos vayan únicamente a robar. Y ese es uno de los inconvenientes que tenemos. El tema económico va a ser difícil, porque la cuenta nos la van a pasar a nosotros. Y no hay dinero. Se han cerrado empresas. Hay desempleo. ¿Qué hacemos para cambiar esto? Porque con nuevos impuestos, otra vez, más empresas que cerrarán. Se preocupa, ¿no? Y le escuchaba también a alguien, o leía, que hay como 5 millones de jóvenes desempleados en el país y que no tienen oportunidad de trabajo. Es que no hay empleo joven. ¿Y? ¿Cómo tú contratas a un muchacho para que te ayude en tu empresa si no puedes pagarle media jornada? Sí. Y el muchacho no puede trabajar la jornada completa porque está estudiando. Sí, ¿Cómo lo contratas? Pues simplemente, ¿no? Ya tú no quieres ni siquiera que haya pasantes en tu empresa porque todo trabajo tiene que ser remunerado. Así es. Yo fui uno de los estudiantes que, por mi profesión, porque siempre nos mandaban a partir de, en ese entonces, años, desde cuarto, quinto y sexto año, porque eran 6 años de estudio. Ya desde cuarto tú tenías que elegir dónde hacer una pasantía. No era porque te obligaban para graduarte, sino porque básicamente lo que hacía la facultad es buscar los espacios para que nos vayamos desenvolviendo y de alguna manera nos vayan conociendo como profesionales y tener esa oportunidad de tener un certificado. Si yo recuerdo que fui a la Favorita, yo fui sin un centavo. No me iban a pagar absolutamente nada. O sea, nunca fue que, venga a hacer la pasantía, señor Cornejo, y le vamos. No. Con mis propios recursos fui a Guayaquil, pasé en Guayaquil casi 2 meses. Y bueno, después del muchas gracias, aquí está su certificado, muy amables, y hasta luego. Si lo que le están permitiendo a uno definitivamente era en ese entonces ver cómo funciona una empresa. Tener la experiencia.
ver qué capacidad realmente estás teniendo como profesional en tu formación y venir y comentarle a la universidad, no, saben que esto falta, esto necesitamos, esto no sabemos, y se comenzaban a ajustar de alguna manera los criterios de los docentes. Pero ahora todo es con pistola, ¿no? Ah, usted quiere hacer pasantía, sí, pero tiene que pagarme, si no, no voy. Entonces, ¿de qué manera se puede crear esta relación, ¿no es cierto?, universidad-empresa? ¿De qué manera podemos colaborar? Si lo que vamos a hacer como universitarios es aprender lo que pasa en la realidad, lo que no nos puede dar la universidad, lo que no nos puede dar un docente. Y ese es uno de los temas, lo que tú dices. Muchas empresas no quieren pasantes ni gratis. Efectivamente, porque es un conflicto ya laboral. Y es que contratar a alguien, aunque se quisiera hacer por horas, por temporada, por lanzamiento, por promociones, etcétera, etcétera, te genera un vínculo laboral. Y ahora los vínculos laborales tienen que prolongarse por un año, mínimo. Ajá. Y después del año tiene estabilidad. Sí, o viene el gobierno y te dice, no, nosotros le vamos a ayudar pagándole la mitad al pasante. Pero sea como sea, ya comienzas a tener tú un conflicto, porque hay que pagarle seguro al joven, hay que liquidar ese contrato, o sea, una infinidad de tramitología en la cual todo mundo te dice, sí, vamos a eliminar los papeles, vamos a hacer que las cosas sean más fáciles, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, decían, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando al país. Hoy, y es que, ¿cómo consiguen empleo joven los muchachos? Si los que negocian son los sindicalistas. Son los que nunca trabajan, ¿no? Los que nunca trabajan. Los que pasan años siendo presidentes de los sindicatos y no sé de qué viven. De esto, pues, de este cuento. Lo peor, ¿no? Y lo peor, o sea, no le permiten que la gente pueda trabajar, no dan flexibilidad para el trabajo. Sí. No les interesa. No, y además, los hijos de los dirigentes son aquellos que estudian en las universidades particulares. Pues, claro. Ahí están estudiando en la San Francisco, en la UDLA, en la Universidad Internacional y en algunas otras universidades, no sé si becados, pero ahí están. Ahí están, pero se quejan de que la sociedad es injusta, de que la sociedad no es equitativa. Y yo lo que sí veo es que un estudiante, una persona común y silvestre, para tener una beca, tiene que ser buen estudiante, ¿no es cierto? Primero. Básico. Y de ahí sí le damos la beca. Caso contrario, tampoco te sirve decir, no tengo dinero, tampoco, señor, si no tiene, pero eres sindicalista, o te crees de un grupo... O de la Revolución Ciudadana. O eres de un grupo minoritario, o te autodenominas indígena, vea, las puertas abiertas, señor, estudia 6 años. Gratis. ¿Quién paga eso? No es gratis, ¿no? ¿Quién paga eso? Los gente, que aportamos, el resto, pues, ¿no? Así es. Los que pagamos, ¿no? No hay nada gratis. La palabra gratis no significa que el bien sea gratis. Si alguien le dice le vamos a regalar un teléfono, no es que la construcción del teléfono fue gratis. Si alguien le dice le vamos a regalar una computadora, como a nuestros asambleístas o a nuestros profesores, no es gratis. Así es. Eso tiene un costo. No lo paga esa persona, sí, no lo paga. A él le regalan, pero el pueblo lo paga. Nosotros pagamos. Los buenos sueldos de los docentes a nivel de país? ¿Nosotros? Nosotros, ¿no es cierto? ¿Quién dijo, por ahí hubo un político, porque los políticos son muy buenos para gastar el dinero que no les pertenece? Vamos a pagarle unos 4.500 al que tiene PhD, ¿no? Vamos a pagarle por publicación, vamos a hacer que un rector gane alrededor de $10,000. Lindo, pues, es que no es plata de ellos, mi estimado amigo. Claro. No es plata de ellos, y eso es lo que la gente y el pueblo no entiende. Que cada medida que se tome, que sea gratis esta cosa, que subvencionemos esta cosa. Señor, quien lo está pagando es usted, no el gobierno, lo estamos pagando todos. No es que, señor, le vienen y le sacan del bolsillo. Simplemente, señor, lo que hacen es no crear más escuelas y su hijo o su nieto no podrá ingresar a la escuela porque no hay cupo. Por lo tanto, como ya mejoró su situación económica, ¿qué tiene que hacer? Pague. Buscar universidad o escuela particular para que pueda estudiar su nieto, si es que a su hijo no le tocó eso, ¿no? Ese es el tema y ese es el problema. O sea, no terminamos de entender que de nuestras decisiones avanza o retrocede el país. ¿Así? Estamos en un punto crítico en que no podemos avanzar, pero si retrocedemos nos caemos. No, pues, y hablamos de la justicia social. ¿Qué es la justicia social, amigo mío? Traten de explicarme eso. ¿Qué es para ti la justicia social como lo entienden los de izquierda? O los dirigentes. A ver, como lo entienden los de izquierda, ¿cómo es? Justicia social es todo para mí. Igualdad, aunque yo no trabaje. Es, desde mi criterio, envidia. Ver al que está prosperando
y tratar de quitarle, porque por justicia social todos debemos ganar igual. Y eso no es así. Ni los dedos de la mano son O iguales. sea, eso es así, fíjate. Eso es lo que ellos pretenden. O sea, esa es la justicia social para ellos. No es justicia social que me paguen lo que corresponde, sino que me paguen lo que gana el que más lleva, el que más se ha esforzado, el que más se ha sacrificado. Y ahora, que me paguen eso. No importa ahora, si yo no me fíjate, sacrifiqué. Justicia social, ¿qué es? Que el que más tenga, más aporte, ¿no es cierto? Y ahora, aparte de eso, ¿qué siguen insistiendo? En que si usted, señor, facturó $1.000.000, va a tener que colaborar con $1.000 nada más, ¿no es cierto? Es poco, dice. Es $1.000 poquito, es ¿no? poco, no va a sentir. Pero lo que no terminan de entender es que ya esta persona que gana el $1.000.000 ya No pagó gana, cualquier cantidad de que facturó. Facturó. Ya esta persona ya pagó un El que montón de gana cosas. 100.000, el que tiene de utilidad 100.000, que ya no va a poder descargarse un solo gasto. ¿Por qué? Porque por justicia social tienen que contribuir, dice. No, dime por qué. O sea, si tú No hay tienes, lógica. Si tú tienes un buen negocio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ofreces a un cliente? Ofreces un producto O un de buena servicio. calidad O o un un servicio. servicio de buena calidad. ¿Y quién te premia a ti por ese esfuerzo? El cliente, ¿no es cierto? Obvio. El cliente compra o pide tus servicios y paga. Y el Mientras- Estado te castiga. Efectivamente, mientras mucho mejor eres, mejor es tu producto, ¿quién van a seguir comprando? Entonces la gente premia la calidad, premia ese esfuerzo, ¿no es cierto? Y el tiene por eso la gobierno te culpa? castiga. Claro. Y el gobierno te castiga ¿Y por tiene eso. la culpa tú por ser mejor? ¿Tienes la No. culpa? Sí, porque tiene que haber justicia social, No amigo. tienes la culpa. Si tú tienes 3 carros, tienes que repartir el carro No en tiene medio, los culpa. 2 Lo que carros, pasa es que hay fíjate. envidia. Ese Es que el la problema. gente no termina de entender que tenemos que ¿Para qué respetarnos. quieres ser mejor en un país donde justamente te castigan por ser o por querer tener calidad? Por ser eficiente. ¿Sí o no? ¿Sí? Es así. Ese es el problema. Y hay que decirle a la gente. Y la gente tiene que entenderlo. No es que hay un grupo que trabaja al que tenemos que cargarle todo porque trabaja. Ni el otro grupo que no hace nada al que tenemos que regalarle todo porque no quieren trabajar. O sea, la vida no es eso. Estamos aquí para producir y para cancelar como corresponde y para hacernos cargo de nuestras vidas. Sí. Ah, no, que me regalen esto, que me den esto otro. ¿Por qué? Porque quiero. Pero lo que pasa en la misma Argentina, ¿a qué se le acostumbró a la gente? Únicamente a las dádivas, a que si usted va a una marcha, le damos algo, le damos un pancito, le Como damos transporte, sucedía aquí, vamos a transporte, pasear, $20, ¿no es el cierto? sanduchecito Aquí, y la dele, cola. ¿no es cierto? Y la oportunidad de que tal vez, si es que por ahí se encontró que con un dirigente, él le ofrezca un cargo a su hijo. Y esa es la satisfacción de un padre. No, mi hijo, no importa, da nomás, ya tienes un cargo, porque si no, no va a haber. Entonces, ¿qué hicieron? Inflaron el aparato estatal. Pues. Y una vez que Duplicaron. está así, ¿qué hacemos? Es lo que pasa en el país. ¿Cómo vamos a eliminar tantos cargos? Tanta familia se va a quedar sin cargos. Y ahora, ¿cuál es la preocupación? Que si a usted le sacamos del gobierno, tenemos que darle viendo de qué va a vivir usted, señor. Darle la oportunidad de que sea creativo. El tema es simple, y lo vuelvo a decir. Las leyes están puestas ahí, nos guste o no nos guste. Y para despedir a la gente, a los que no son de libre remoción, hay que pagarles una indemnización. Sí. Y que con esa indemnización pongan una empresa, se hagan cargo de sus vidas. El Estado no puede estar tras de ellos, ni dándoles dinero, ni aportándoles. No, ya ha hecho demasiado con sostenerlos por un tiempo que a veces es muy largo, ¿no? Y eso hay que decirlo con todas las letras. Y los famosos economistas, ¿no? Los economistas que buscan la justicia social. ¿Dónde está? ¿Qué empleo han dado estos economistas? Ninguno. Pablo Dávalos, ¿cuántos empleos ha dado? Ninguno. El otro señor que era íntimo de Correa. Alberto Acosta. Alberto Acosta. Nada. ¿Qué trabajo ha dado? Ninguno. ¿Qué trabajo han dado los representantes de los trabajadores? Ninguno. Ninguno, ¿no es cierto? Ninguno. No ¿Qué generan trabajo nada. han dado? No generan nada. Viven del Estado. ¿Qué trabajo han dado los dirigentes indígenas? Ninguno. No es cierto. Ellos todo exige que todo es de ellos, el petróleo es de ellos, el agua es de ellos, La minería es de la ellos. minería es de ellos. No cojan nada de eso. Por Dios, denme una solución. ¿De qué vamos? Ah, del turismo. Del turismo, señores. Cuando si a uno le ven en determinada montaña por ahí caminando, inmediatamente suenan los churos y le capturan y le quieren hacer justicia indígena como que uno fuera cuatrero. ¿O no es cierto eso? Que no pasó eso. Esos son algunos de nuestros problemas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos los problemas del país, amigo? Con una actitud de esa naturaleza. No hay forma.
Y vuelvo a insistirme en el tema, respeto, básico, el respeto. No podemos seguir siendo una sociedad que mira al de enfrente con envidia. No podemos seguir generando un paternalismo y exigiendo a un gobierno que primero no sabe administrar y que segundo está quebrando al país, que siga regalándonos cosas. Y el gobierno por miedo sigue regalando cosas, sigue comprometiendo al Estado en absurdos de los que no vamos a poder salir. Ayer escuché que la SENAE se había entrado en un proceso, como siempre lo hace, de remate público de las cosas que de alguna manera no han podido ingresar al país legalmente o han sido capturados o abandonados. Han recolectado 200 millones, $200,000, algo así. Que eso va para y sacan como noticia que eso va para las arcas del Estado. Ya $200,000. Nos quedamos pensando en el tema, porque yo me sorprendo, porque he visto vehículos que superan ese valor, pero que terminan vendiendo en $20,000, $30,000. Y la pregunta es, ¿y por qué no anunciaron para que el pueblo pueda ofertar? Hay un señor que ha ido, que 2 personas han ofertado por un Mercedes-Benz, ese ni sé cuánto, y salió en $47,000. ¿Cuánto cuesta un Mercedes-Benz ese? No, estamos hablando siquiera de unos 85,000, 90,000. Es decir, salió por la mitad. Y carro nuevo. Nuevo, ¿no? Y 0 kilómetros. Y me pregunto, ¿por qué no se entró el pueblo? Dicen que han convocado. Siempre convocan de esa manera, en silencio, enviando un documento. Sí, lo mandan a los medios de comunicación. Pero ¿crees tú que un medio de comunicación va a decir, se está convocando, la SENAE convoca para rematar un carro, para rematar esto, para rematar el otro? No, eso es publicidad. Sí, justamente. Esa es publicidad. ¿Quién va a hacer publicidad gratuita? Sí. Entonces, la SENAE, como no invierte un centavo, no anuncia, no hace saber lo que está haciendo, y quienes compran seguramente serán familiares de los que están que les allí. Informan, ¿no? Claro. Que viven justamente en las aduanas, que tienen conocimiento de cómo se lleva a cabo este proceso, en fin. Hay una ley, un reglamento. ¿Saben si es el mismo que recurrentemente está comprando bienes de esta forma? ¿Cuántos viven de esto, de comprar estos bienes a precio de gallina comal y salir y venderlo al doble del precio? Así es. Con tranquilidad, fíjate, es un carro nuevo. Fíjate qué tan difícil es saber cómo son nuestros dirigentes, sean mestizos o indígenas, ¿no? Por ahí está circulando ya en Facebook unas declaraciones en determinada radio de Jimmy Vargas. No, dice yo. En Radio América. Sí, es una verdad. Yo cerré nomás, dice, pues las llaves, pero ahí está, dice. Y no se ha perdido, dice. ¿Escuchaste perdido. la segunda parte de la declaración? No, realmente en la segunda parte de la declaración dice que si en el 2021 él es presidente, él va a hacer tantas obras como Correa. Y que no va a robar tanto. No va, pero sí va a robar. Pero es lo que está diciendo él. Pero sí va a haber robo, ¿no? Él está diciendo así. Pero no tanto. Y que no va a robar tanto, lo dice. ¿No se conforma con ser dueño de Pastaza? ¿Quién creen ustedes que pone al ministro o al representante ahí del Ministerio de Agricultura? ¿Quién maneja el CNE allá? ¿De dónde salió el vehículo prestado de la petrolera? Discúlpeme, poco a poco nos vamos enterando y uno por andar con las relaciones políticas y todo lo demás le informan cosas y vienen gente a decir, no, si tal persona tuvo que comenzar a recoger plata en el Ministerio de Agricultura porque tenía que pagar para el bucecito y le exigía que tienes que darme $400, $500 para que los compañeros se van. ¿Qué pasó con la negociación de Tesulay, mi estimado amigo? Sí. Siguen negociando como si nada, Sí. y eso ya está puesto un amparo, ya está, que no se puede hacer. ¿Y quién los detiene? Esos son los temas. ¿Quién los detiene? No hay justicia para el sector indígena en ese sector, mi estimado No hay amigo. justicia, pero hay viveza de los dirigentes. ¿De qué viven? Hay viveza. Viven del cuento, de no trabajar, Así es. porque el dirigente indígena, o más bien el indígena del Oriente, no trabaja. A diferencia del nuestro, que se levanta a las 4:30, 5 de la mañana a labrar la tierra, ellos no lo hacen. Así que hay que ser claros con todos estos temas. Me quedo sorprendido porque en el día sábado de la semana anterior nos cuenta el periodista de Radio Quito, Miguel Rivadeneira, gracias Ramón. Nos cuenta Miguel Rivadeneira que tuvo un inconveniente en la iglesia. Caramba. Con un curita que prácticamente hizo una sabatina contra la prensa en medio de la misa. Sí. Yo no terminé diciendo, pero ¿puede ser posible? Yo le quiero reclamar públicamente a mi iglesia, a la Iglesia Católica.
El señor Dávalos, profesor de la Universidad Católica. Católica, ¿no? Sí. El señor Correa, graduado en la Universidad Católica. El señor Ponce, el curita del que estoy hablando, rector de la Universidad Católica. Así es. Sí, ¿Ah? justamente así. Miguel Rivadeneira hizo algo que yo creo que no correspondía. No el momento, acercarse en medio de la comunión. Se puso al último para acercarse y reconvenirle, pues no. Y cuando ya lo vio, lo reconoció. Fernando Ponce, hermano de la asambleísta Jimena Ponce de la Revolución Ciudadana. Ajá. Antes de recibir la comunión le dijo que eso no correspondía. Y le dijo, ¿qué te parece si yo digo, o qué le parece si yo digo, que usted es violador, que todos los curas son pederastas y violadores? Sí, pues, ¿no? Si yo generalizo. Así sería, ¿no? Entonces, dice Miguel que dijo perdón, no fue intención, pero estaba poniendo a la feligresía contra la prensa, Sí. diciendo que la prensa es lo peor. Entonces, simplemente zanjó la discusión diciendo el cuerpo de Cristo y poniendo la hostia en la boca del periodista. Imagínate, ¿no? Así no es. Yo no me hubiese acercado en ese momento, porque creo que ese momento es sagrado, pero me hubiese acercado igual al final, a reconvenirle y a pedirle que cambie. Y él es rector de la Católica. Así es. Y por ahí vemos pues la relación, ¿no? De por qué se daba suministros, por qué se permitía el acceso, que eran sitios, ¿cómo los llamaban? Para en el momento de estos De paz. refugio, de paz, ¿no? ¿Ven? Para que ahí vayan a pernoctar. Declarado zona de paz. Imagínate, pero O sea, había sus intereses, siempre hay sus intereses, yo no sé por qué. Eso me extrañó. ¿Por qué la Universidad Católica, ¿no? ¿Por qué la Universidad Católica fue albergue Sí, de la Salesiana. y la Salesiana? Bueno, la Salesiana no nos extraña mucho. Y bueno, la Universidad de Bolívar creo que se llama, ¿no? La Universidad Bolivariana, algo así también creo que es. Que se Entonces, dedica solo a temas sociales, me parece, su universidad. hay que poner las cosas en orden. La Es. Universidad Andina Simón Bolívar. A ver, pongamos las cosas en orden. Están contra el gobierno, no tienen por qué recibir dinero. Así es. Así de simple. Si el gobierno es malo, no le pidan plata. Esto para las varias universidades que están solicitando dinero, pero que tienen la idea de que el gobierno es malo. No le pidan plata, Sí. porque la plata del gobierno es de todos, de Así, todos. De todos. Están destruyendo de la todos. capital de la República. Y es de todos. Y hay que poner de todos. Y no puede ser que mientras destruyen la universidad se diga esta es zona de paz y aquí no ingresan y ellos se preocupan de la alimentación, del hospedaje, del agua, etcétera, etcétera. Falta un poco empoderarnos realmente a los ecuatorianos y entender que un centavo que un político destine para cualquier tipo de actividad, sea cualquier político, hay que entender que ese centavo es nuestro. Es nuestro. Y tiene que ser bien invertido. Sea de izquierda, de derecha, del Tiene centro, que de ser cualquier bien lado. invertido. Aquí no hay distinción. Aquí no me vengan con el cuento de que nosotros somos de izquierda y hay que repartir, apoyarles. ¿no? Y hay O que que nosotros quitarle. somos indígenas y somos clase aparte. Sí. No. Fíjate, ¿no? Yo no creo en las clases aparte. Ni los rubios de ojos azules me parecen diferentes. Tampoco los mestizos como yo. Y no me vengan con cuentos. Yo ¿Por qué no es considero algo tan especial a sencillo, nadie. ¿no? ¿Por qué no se hace igual un cobre equitativo como lo es el IVA para todo aquel que tenga una actividad económica? Así es. Punto. Si usted gana 5,000, pague el 1, 2 o 3 o lo que sea necesario pagar, pero tenemos que comenzar a colaborar con todos. El que más tiene está pagando el 35%, amigo. No es que no se lo está cobrando, no es que no está pagando. Es que nos enseñaron a ser envidiosos. No, pues el que más tiene gana 10 millones, 100 millones, 200 millones al año y hay que quitarle. Hay que quitarle de alguna ¿Por qué? manera. Me pregunto yo por qué. Pidámosle que dé más trabajo, que es diferente. Claro. Esa es otra cosa. Por eso Que te el digo, Estado, es más, yo creo que el Estado debería inclusive disminuirles un poco el costo a cambio de que den más trabajo, más empleo, sobre todo empleo joven. Sí, los jóvenes son los que en este momento estamos preocupados, al menos al escuchar que hay 5 millones de jóvenes sin empleo. Súmelo también. A Nuestros su propios hijo, hijos, pues. súmelo Nuestros también propios a su hijos están nieto, allí. Si es que usted no está escuchando, súmelo, que ellos van a seguir creciendo. ¿Y eso qué crea? Inconformidad,
crea ese odio, ese resentimiento de que yo he estudiado 5 o 6 años y no tengo trabajo, de qué me ha servido esta inversión. Y lo que hacen es querer salir del país, ¿no es cierto? O simplemente comenzar a creer que lo que hay que hacer y la culpa de este país es todos los que tienen dinero. Y ese es el problema. Y no saben que el problema realmente son los políticos sinvergüenzas y ladrones que elegimos todo el tiempo. Y los que viven. Que viven 4, 5, 6 años y hasta pasan una vida entera. Si no es con un partido, es con otro. Se viven cambiando de movimiento. Cambian de ideología como cambiarse de ropa. Y los vemos en un partido y en otro. Y seguimos votando por los mismos sinvergüenzas. Y yo creo que es importante. Es importante cambiar. Pero ¿cómo cambiamos? Si tenemos una educación que está gobernada por los mismos, manejada por el MPD o por la red. Las elecciones de la técnica de Ambato, ¿no? Qué increíble. Ganan las elecciones un grupo y se encargan de manipular las leyes y ahora hay que ir a otras elecciones. Así de simple, manipularon las leyes. Y pero no bueno, ganó, esto venía desde hace rato. Y yo sí quiero ser claro en este tema. O sea, yo creo que tienen que ganarse con propuestas. Efectivamente. No con orquestas. No con orquestas. ¿Qué ganarán hoy? Porque yo me extraña, o sea, que el político invierte en bailes es porque... ¿y qué ganan ahora en la universidad? Que me dicen que ha venido Don Medardo. Y el combo vallenato. ¿Es cierto eso? Las dos orquestas las puso el candidato a rector. ¿Cuál? ¿El de la reelección? No, el otro. ¿El otro? El otro. El candidato a rector conversaba, yo le pregunté y me dijo, tengo dos opciones, voy a cerrar aquello porque en la universidad no se puede hacer esto, pero me voy a poner a toda la comunidad en contra. Al final le pregunté, le digo, ¿se cierra, se da o no se da? Me dijo, mira, no puedo parar el tema. Hay un tribunal en este instante y yo tengo encargado el rectorado. Debería protestar, pero no me queda más. Dicen, es más, he conversado con varios asesores, no puedo hacer otra cosa. Voy a poner yo también a Papaya Dada, que es un grupo de otro tipo de cosas para jóvenes, y vamos a ver cómo nos va. Papaya Dada, poca gente en el Coliseo. Mientras en el otro fue una cantina pública, la universidad. Yo le pregunté luego de aquello, le dije como rector, ¿qué se va a hacer sobre ese tema? Y me dijo, mira, esto no lo puedo resolver yo. Y se ha informado, el Consejo Universitario sabe que esto fue una cantina. Existe una ley que prohíbe el consumo, fumar en la universidad está prohibido, peor consumir licor. Eso, si te encuentran fumando en la universidad, es para expulsión de la universidad. O sea, ¿ya? Por lo menos en eso, en leyes ha cambiado la universidad. Y te digo, estando dentro de la universidad... Pero fíjate, una institución que debería dar ejemplo, ¿no es cierto?, a los políticos, que debería ser realmente donde se den elecciones, donde lo que se discuta sean propuestas. No es que los universitarios pedían propuestas a los candidatos. No nos dijeron alguna vez, tenemos que escuchar propuestas. Ustedes políticos vienen y nos dan... ¿Y los candidatos a rectores? ¿Qué políticas dieron? ¿Qué ideas dieron? Desde los que han ganado anteriormente, ¿qué ideas han dado? Muy pocas. Si no ha sido solamente la compra de votos, mis estimados amigos. Así se ganan las elecciones en las universidades. Mira, y no solo en esta, sino en todas. Seré justo con el tema. Hay este empate técnico, si vale el término, y una segunda vuelta, porque el propio rector no fue político. Dejó que las cosas se hagan. Con otro rector, esto no hubiese pasado. Se hubiese amarrado las elecciones y todo era... Bueno, todo. También había la confianza de la reelección, ¿no? Había la confianza de la reelección. Sí, a veces se les va de las manos. A veces se les va de las manos. manos. No es por buena intención, ¿no? Pero el tema es simple. Yo recuerdo a un señor que en algún momento se lo mencionó inclusive como candidato al rectorado, con el grupo del señor ingeniero Amoroso. Lo traicionó y se fue con el grupo del doctor Galo Naranjo. Y ahora está con el grupo de enfrente. Y toda su familia trabaja allí. Toda su familia, no solo él. Y me pregunto, ¿por qué esta gente persiste allí? ¿Por qué están ahí justamente, no? O sea, ¿cómo logran? O sea, ¿cómo logran? Alguien que no es fiel a sus principios. Sí, justamente. Entonces, no ha de ser, pues, ¿no? Por capacidad. ¿Qué habrá de por medio? No, pues. ¿No es cierto? Y me voy a reiterar en el tema. El asunto parte por muchas cosas. No hay propuestas no hay. Ni del un lado ni del otro lado.
Yo escuché al señor rector que llegó a visitar el curso, Ingeniero Naranjo. el doctor Naranjo. ¿Ya? Habló, hizo referencia a algunos temas. A la otra persona no estuve en ese instante, lamentablemente. Estuve haciendo otra diligencia allí en la universidad. Cuando regresé me comentaban los compañeros, dicen, pero no tiene idea de nada. No tiene idea de nada. Pero el cuento es que es buena persona. Eso dicen. O sea, respetaré mucho los criterios. Yo no hago política, nunca lo he hecho. Pero sí me queda esta preocupación. Y me pregunto yo, ¿qué grupo traerá la próxima semana? No, ¿A qué orquesta traerá? No, ya sabes no que tienen tiempo, sabes porque que está ahorita prohibido. están Ya le ahorita prohibí. están en exámenes. No, mira, la semana anterior estuvimos en exámenes y pese a estar en clases para exámenes, los altoparlantes no nos dejaban ni oír la clase. Fiestita es fiestita. No solo la fiestita. Todo el tiempo, todo el día estuvieron parlantes con la propaganda de los candidatos al lado de los cursos. Bueno, es que hay que también tomar en cuenta, mi estimado amigo, que aquí también se juegan intereses de lado y lado. Pues no, que como ahora nombra el rector sus decanos a dedo, no es como antes que se llevaban a cabo elecciones en cada facultad, ahora los pone a dedo. Entonces también hay intereses, ¿no? Debe ser eso. También hay intereses, también hay cosas, hay gente que pone dinero, ¿sí? Con tal de recibir un favor. Y eso es real. Hay gente que está allá fuera de la institución, amigo mío, que ya están jubilados, Sí, que así es. todavía tienen injerencia y pueden manipular a la gente de interna. Yo Eso no es sé lo que cómo se lo dice. logran. Eso Yo es no lo que sé se cómo lo dice, que logran, el fíjate. actual candidato, Fíjate. el de las orquestas, él precisamente responde a ese interés de gente que ya salió y que está jubilado. ¿Y ¿Para qué? ¿Para quién volver a traer los jubilados? No y creo. quién maneja la campaña interna? Es la misma señora de la que se hablaba en el municipio. Ya. Ella le maneja la campaña internamente. O sea, ese es el tema. Ahí quizás esté la explicación de dónde salió el dinero para traer las orquestas. O el tipo de campaña, ¿no? El tipo de Porque campaña. ha sido Pues igualito, porque sí se han manejado mucho dinero. Capaz que es la misma orquesta de la campaña. No sé. Sí, así es. Es la misma, ¿no? Así es. Claro, Bueno, son que- coincidencias. Qué raro. Habrán hecho seguramente, les resultaba más barato, ¿no? O sea, Pues ya dijeron, como hay amistad. pero yo sí me quiero preguntar. Esta orquesta cobra casi $15,000 en temporada alta. Ahora no es temporada alta, pero el valor mínimo que cobra son $2,500, don Medardo. Un valor mínimo, que no es un valor exagerado. Entiendo, supongo y quiero creer que le cobraron esa cantidad. ¿Sacarían los permisos de 6? No, pues era dentro de la universidad y la universidad... Sí, cuando nosotros hicimos en campaña teníamos que ir a dar plata a 6. No, o sea, Pagamos. bueno, no sé. Pagamos para Ojalá sacar hayan los pagado. permisos, sacamos Ojalá hayan para pagado. pagar. Ahí sí pagamos todo, pues, ¿no? Ojalá hayan pagado. Acá es ¿Dónde probable que estaría no. Saice, ¿no? Acá es ¿Dónde probable estaría que no. Saice, ¿no? Porque antes Saice, cuando uno quiere hacer un baile, recuerda, donde sea, va, se mete y dice, bueno, aquí no han pagado los ¿Y la derechos otra? y va con el intendente Ay. que trata de... ¿Sí o no? Es que el intendente no puede entrar porque hay autonomía universitaria. No ve, amigo mío. La otra es Constelación Vallenata, $4,000. O sea, el espectáculo costó $6,500 en artistas, mínimo. Y supongo que por lo menos unos $1,500 en la amplificación, que eso es, o sea, es lo básico, ¿no? ¿Y quién va a pagar esto al final? Los aportantes de la campaña. ¿Y de dónde va a salir después el dinero? De nosotros. De la universidad. De nosotros. Sí, sí. De nosotros va a salir. Y ese es el tema. Pero Lo eso digo porque sé. Se podrá contratar gente, se podrá contratar profesores, pero mis estimados amigos, no hay dinero para infraestructura. No, para eso no hay hay. dinero para hacer crecer, para tener más espacio físico, para tener más laboratorios, para tener más computadoras. Olvídese, pero para tener personal. Para sí. cambiar un cable, No que hay. vaya desde la computadora hasta el Infocus, no hay. No, eso es demasiado. No Porque hay. hay primero. ¿Y sabes hay cuánto que cuesta hacer el cablecito? Hay que hacer el requerimiento. ¿Sabes primero, cuánto ¿no es cuesta el cierto? cablecito? $17. O sea, hay que hacer el requerimiento. Pero no hay es plata. cierto? Hay que hacer el requerimiento, el rector o el vicerrector, el decano o el subdecano tienen que aprobarte, de ahí tiene que ir al rectorado, a requerimientos, y ahí se demora el A trámite. compras o sea, públicas, pasar ¿sí o no? muchas veces por consejo universitario. Así que vos no entiendes lo que pasa, mi estimado amigo, usted todavía es estudiante. Usted no entiende lo difícil que es manejar una institución. Me voy a reiterar en el tema. Me da risa, El día ¿no? lunes, Me da risa, el día lunes que conversaba con el rector de la universidad, le preguntaba sobre este tema y me dijo, mira, la universidad tiene que ser
cultura y educación. He pedido al Consejo, al Tribunal, que se prohíba terminantemente los parlantes. Ustedes están en clases y no pueden estar prendidos parlantes que no dejan escuchar al profesor. Una. Y dos, no habrán cierres de campaña. Se ha pedido que no vuelva a pasar lo que ya ocurrió. Y me parece bien. La universidad no puede convertirse en una cantina, que eso fue el jueves anterior. Esto no puede volver a pasar. Y quien gane debe tener la mejor propuesta, no la mejor orquesta. ¿Quién crees tú? No sé. Mi estimado amigo. No hay propuestas. Con compañeros que están en la universidad y definitivamente no me saben explicar por cuál o por quién no, por quién es sí, que por quién no. Te reitero, no hay propuestas. Una propuesta el 56% de los estudiantes terminó votando por el candidato de las orquestas. Así los convenció, con la orquesta convenció a la gente. Es que así se ganan las elecciones, amigo. Ese se llama marketing. ¿Cómo se ganó la alcaldía? ¿No se ganó así? No sé si se ganó así o no, sé, pero sí nos queda una preocupación. No, claro que ayuda. Claro que ayuda y claro que coadyuva. Hay que ponerle el punto sobre las sillas a todos, ¿no es cierto? Sí. Lastimosamente el pueblo no escucha propuestas, no escucha sensateces, no escucha planes de acción y después estamos en esto, ¿no? Pero al final, a personas que después no tienen conocimiento a qué van. Al final, y tú tienes razón, porque al final, de todas maneras, tú pusiste orquesta. El otro lado puso una gran orquesta, pero al final, y otra más grande, que fue así. Es que es evidente. Al final, o sea, te toca o te quedas. Te toca hacer lo mismo. O sea, comienza la gente a decir, no, pero uno comienza a decir, bueno, ¿qué es lo que quiere la gente, no? ¿Dónde están aquellos que cuidan el gasto electoral? ¿Dónde están aquellas instituciones creadas para tener una equidad en una participación? No existen. No existen, se hacen los locos y es más, es manejado políticamente. Ahí en ese Mira, momento, voy a decir algo que es complicado. Los políticos meten su gente en los consejos nacionales electorales para justamente que les pasen información o impedir que la información llegue a esos partes. Vamos al tema. Mira, por ejemplo, X, Y o Z profesor ofrecen 1 o 2 puntos. Imagínate. Consiguen que un curso entero haga campaña en favor de su candidato, cuando los estudiantes no están para aquello. Te digo porque yo he visto en mi facultad cursos completos vestidos de blanco con globitos apoyando a X candidato. ¿Por qué? He preguntado, le pregunté a unas muchachas, le digo, oye, ¿por qué estás en esto? No te metas en política. Dice, ¿sabes qué? ¿Quién se va a meter en política, amigo mío? En este tipo de política. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos siempre que decirles a nuestros hijos, no te metas en política, hijo no mío, quiero. quédate quieto? Mira, yo, a mí eres joven, ese es el momento de entrarle a la política, de dejar huella en la institución en la que estás, porque si no pasas como un simple desapercibido. ¿Qué estás haciendo? No, nada, a mí ni me va ni me viene la política, yo no soy político. Y es el que va a las urnas a elegir. Te reitero algo, o sea, y te aclaro algo. Ver, yo le decía, no te metas en política, porque no es que estaba haciendo política de la buena, sino era parte de un grupo, de un montón que salían a poner pancartas, a gritar, no a dar propuestas, sino a gritar por X candidato o Y candidato. ¿A cambio de qué? No por su convencimiento, sino a cambio de notas. Debe ser. Y me pregunto yo, esa es la política que no me gusta, esa es la que no sirve. Y me pregunto yo, ¿y dónde están el decano y el subdecano? Y cuando les pregunto me dicen, es que ellos también tienen su corazoncito, y ellos, claro, van por el candidato de enfrente, por el otro candidato, pero dicen, si es que reclamamos, van a decir que estamos coartando el derecho a la democracia. Lógico. Cuando fui a votar, había un profesor en el aula de al lado. Pasaba yo y me dice, no te olvides. ¿De qué era? Sabemos de qué. O sea, el tema es ese. O sea, realmente, quienes más estuvieron fueron los otros, no el actual rector con su gente, no, los otros. Bueno, pero ¿qué parece, mi estimado Fernando? Y yo siempre lo he mantenido, ¿no? O sea, las reelecciones son nefastas. Son nefastas para cualquier institución. O sea, deberíamos siempre tener un tope, un alto, para que no existan este tipo de cosas, ¿no es cierto? Para que los diferentes grupos con sus diferentes ideas y criterios puedan ir asumiendo en su determinado momento, cuando la gente así lo quiera,
a ver sus propuestas y sus Ahí voy a ideas, lo ¿no? tuyo, a lo que dijiste hace un instante. Es necesario que los muchachos participen. Sí, para que no sean No, engañados, y, ¿no? y debería haber una nota mínima para participar. A ver, los que tienen sobre 8 pueden ser candidatos y deben participar. Los otros, si quieren participar, fíjate, apoyen. Pero fíjate mira, que- ¿quiénes son los que realmente aparecen como representantes estudiantiles? No, Los más vaguitos. no, pero fíjate. Los más cercanos a los Pero profesores, fíjate los cercanos al poder. bueno, en mi caso, nosotros, bueno, yo cuando fui presidente de la FEWE, Tú fuiste una excepción, pues. Y esa es yo la cuando verdad. fui presidente de la FEWE, recordarás que ahí también pusimos una nota mínima. No había nota mínima. No había. Y nosotros fuimos los que pusimos, y como nota mínima, nosotros pusimos la nota promedio que en ese entonces tú 7. pasabas, que era de 7. O sea, que tú para ser un estudiante, nada más tenías que pasar de 7, tenías que tener 7 y pasabas el año. Y eso es lo que nosotros pusimos. Pero ahora vienen y ponen una nota de 8, 9, 9,5 hasta 10 para ser representante de los estudiantes. Cosa que a mí también me parece exagerado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque definitivamente todos tienen un derecho a tratar de ser dirigente. No necesariamente el buen estudiante es un buen dirigente. No necesariamente El buen estudiante es buen estudiante. está relacionado con lo que hay las necesidades de los demás. Porque él vive su mundo muchas veces. Él coge sus libros, estudia y se va a su casa. Muchas veces no es una persona que tiene muchas amistades, es decir, no convive mucho con el sector estudiantil muchas veces, ¿sí? Por su mismo deseo de Pero entonces mantener nos su vamos nota, al ¿no? otro lado. No, yo creo que es necesario, fíjate, que el estudiante tenga una nota promedio 7,5, 8 para ser estudiante. Sí, y si usted lo tiene, vamos adelante, sea representante, ¿no es Y cierto? que no sean, ¿cómo le dicen entre broma y en serio? Semipresenciales. Efectivamente. Pero ve, eso O sea, no se da. y reitero esto, no es un ataque a los semipresenciales, es una burla. Me estoy refiriendo a los estudiantes que, pese a que ahora se toman lista, acuden de cuando en vez Para ver qué pasa. para ver qué Para pasa. mantener las amistades. Pero son los primeros en pasar. Pero fíjate una cosa. Te comento esto en una universidad, por ejemplo, en la San Francisco. Ahí puedes ser candidato a la presidencia de la FEWE siempre y cuando tengas un promedio de 4, ¿sí? Sobre 10. Sobre 10, que es mínimo. No, mentira. O sea, ellos hacen es de 8 a 9 para ser candidato. De 8 a 9 para ser candidato, porque ellos hacen 5, o sea, por 2, ¿no es cierto? Segundo, te hacen firmar un documento en el cual una vez que llegues a ser representante estudiantil, si lo eres, no puedes actuar de ninguna manera que atente a los intereses o a las decisiones que tome la universidad. Y te hacen firmar. Y los jóvenes firman eso. ¿Tú crees que en nuestro tiempo hubiésemos firmado eso? No. Yo sí lo hubiese firmado. Inmediatamente iba y ponía una denuncia. Porque no se puede coartar la libertad, ¿no es cierto? Y eso es lo que están haciendo muchas instituciones. Reiteremos en el tema de la técnica para no olvidarnos. Esperamos nosotros que el que gane, quien quiera que sea, Sí. sea por sus propios méritos, no por dinero de fuera de la universidad ni para ser títere de alguien que ya se fue. Efectivamente. Eso para nosotros es básico e importante. Y tampoco Lo que gane. tú dices, no me quiero olvidar lo que dijiste hace un instante. Tiene que haber un mecanismo que determine un periodo máximo de tiempo de una persona. No puede quedarse alguien de forma indefinida, no debe quedarse. Ni en la política externa, tampoco en la política interna, gremial, en ningún ¿no? lado. Sí. No, en ningún lado. Chequear muchos temas. Una última paralización nos dio vergüenza la Universidad Técnica de Ambato, con un grupo de desadaptados, Sí. que con el membrete de universidad y supuestamente con la idea de que son trabajadores de la universidad, fueron a gritar. Son pobrecitos ellos, son pueblo, ¿crees que No, los no son pueblo, trabajadores? no son pueblo, no son Tienen pueblo. ¿Cuánto es el sueldo de un empleado universitario? Mínimo, mi estimado. Si no estoy Promedio. equivocado, está en alrededor de $850, el mínimo. Sí. A eso hay que Bueno, sumarle. hay que distinguir, ¿no?, entre trabajador y empleado. No sé si todavía sea eso, ¿no? No, siguen Porque habiendo. En nuestro tiempo había que el administrativo ganaba un poco más y tenían un sindicato los trabajadores. No, siguen habiendo. ¿Eh? Entonces. Hace 10 días, 12 días, hubo una minga universitaria. Los estudiantes limpiando su universidad porque los porteros no lo pueden hacer. Es más, ellos debieron estar en primera fila y hubo que buscarles para que presten las escobas. En una universidad, ¿no?
Se le pidió... ¿Cuánto es el presupuesto de la universidad? Si no estoy equivocado, están en alrededor de 50 millones. ¿Cuánto se gasta en docencia, personal administrativo, trabajadores? ¿Cuánto porcentaje crees tú que se va? El 85%, si no estoy O sea, equivocado. no ha cambiado mi pelea anterior como lo estábamos haciendo, ¿no? No cambia. Mi pelea fue la misma, fue cuando fui dirigente estudiantil, fue esa pelea. Yo le saqué las cuentas en consejo universitario y me dijeron que yo era una persona que no quería la institución, porque no entendía que administrativamente decía, pero si la universidad fue creada para los estudiantes, no para ustedes. Y ese es el tema. Decía, no es para ustedes, les decía yo. Ese es el tema. La universidad se transformó en y le he dicho al señor rector en estos días que tuvimos oportunidad de hablar, lo he dicho con todas las letras. Imagínate, 80%. ¿Por qué, qué fue lo que pasó con la gente? ¿Por qué no hubieron los votos? Porque los profesores están cansados de la carga burocrática que tienen que hacer. Sí. No pueden investigar ni preparar clases. Tienen que pasar con una carga burocrática. Ese, además, es la mejor excusa para no cumplir su trabajo. Claro que sí. Y le decía, eso se puede cambiar. Ponga las cosas como corresponde. Como antes, amigo, estaba la universidad, funcionaba, había que corregir, definitivamente mejorar. Y el otro tema, daban clases. Desde la visión estudiantil, lo que tú acabas de decir. Profesores que te exigen todo, que te piden todo, pero que nunca preparan una clase, que jamás se preocupan en hacer algo, pero son los figuretis. Ellos son los que arman programas, los que hacen esto, los que hacen lo otro, ¿Y quién tiene que darles haciendo? Los estudiantes. Hasta para enviar un oficio al estudiante, para hacer un tema el estudiante, para garantizar tal cosa, estudiante. Que en el gobierno. Peor, creo yo. Lo digo con toda la letra. ¿Cómo podemos sacar buenos profesionales? Si no nos dedicamos, el docente tiene que dedicarse a enseñar, el estudiante a aprender y el que es PhD a investigar. No Así tiene por que qué manejarse. estar dirigiendo un PhD, una institución o una universidad. No tiene esa capacidad. Es requisito ahora. Es requisito. Pero fíjate, ¿qué capacidad tiene? ¿Él ha tenido alguna vez algún negocio? ¿Él ha tenido instrucción para manejar una universidad? No. Y me voy a reiterar en ese tema. Me voy a insistir en este tema, en el tema de los profesores. Si tú quieres aprender a hacer pan, que te enseñe un panadero, seguramente aprenderás. En este caso, comunicación, ¿cuántos de los profesores han hecho comunicación alguna vez? Más allá de que tengan hoy un título de comunicación. ¿Cuándo en su vida hicieron una grabación, una edición de video? Pero no por trabajo de universidad, ¿no? No, o sea, como profesionales, ¿no? La respuesta es prácticamente ninguno. Alguno que otro, obviamente, son la excepción de la regla, nos merece el máximo respeto. Pero reitero, la mayoría no han hecho. Pero para exigir eso son los primeros. Para hacer perder el año o amenazar a los estudiantes, ¿no? Y eso pasa en todas las facultades. Eso pasa en todas las facultades. Nos quedamos pensando en estos temas. No. En administración, por ejemplo, yo que recuerde cuando estaba en administración no había uno solo que tenga su propia empresa. Había alguno que era gerente de una cooperativa, pero así directamente crear él fuentes de trabajo, ninguno. Yo sonrío con él porque lo recuerdo siempre. Él me decía en algún momento, cuando hice esa carrera, en quinto, él nos daba planificación, ¿era? No recuerdo bien. Pero había que demostrar, generar una empresa. Y cuando le preguntamos a él sobre el tema, no, él dijo que él tenía la empresa soñada. Ah, caramba, ¿qué era? Era una empresa de producción de suéteres, si no me equivoco, de ropa. Y como nunca escuché el nombre ni la marca, le pregunté, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo vende? Y me dijo, no, esta es una empresa soñada. Toda la producción me compran. La llevan a Quito, o sea, yo no tengo nada más, o sea, todo está vendido. Y sonrío y le digo, y esa es la peor empresa. Porque cuando usted depende de un solo cliente, ¿qué pasa si se le ve ese cliente? Claro. ¿Qué va a suceder? No, dijo, no hay problema. Y yo le volví a insistir, le dije, usted debería preocuparse en generar un poco más de lo que está produciendo con la finalidad de empezar a abrirse propio mercado. Y me dijo, no tengo tiempo, es que todo lo que produzco se lleva. Al mes o 2 meses, me dijo, ave de mal agüero, me dijo. Perdí el cliente y se liquidó la empresa. Se liquidó la empresa. Era una empresa que había tenido por algunos años, pero que solo se dedicaba
digamos que a maquilar, porque era lo único que hacía. Es decir, ellos producían, los otros les vendían, les Ponían la compraban y ya. etiqueta. Ponían la etiqueta y vendían. Pero como le digo, no hay nada más peligroso que tener un solo Así cliente que te compra todo. Así En cualquier instante ese cliente o se muere, o se va, o llega alguien, porque la envidia está siempre presente, siempre que le está, dice, no, yo, lógicamente. ¿para qué vas a comprar en Ambato si yo te ofrezco Y te aquí vendo mismo en más Quito? barato. Y te vendo más barato y mejor producto. Sí, así es, no es que mejor calidad. Se dice que te dan Se mejor dice, calidad, ¿no? se Pero dice, ¿cómo siempre bajas se dice. costos? Exacto. O sea, es sencillo, ¿dónde vas a bajar costos? Y el tema es ese. Yo no sé cuánto ganaba, cuánto perdía, si le resultaba competitivo o no. Pero insistiré en el tema. Él era mi profesor de este tema. Él tenía que enseñarnos a hacer empresas. Y sin querer, yo le dije lo que pasó después. Por eso me decía, de mal agüero. No, Sí, pero sí, es que ese es el tema. Uno tiene que ser consciente. Él era el que debía enseñarnos y nosotros terminamos sugiriéndole. No hizo caso a la sugerencia y terminó cayéndose el negocio. No, definitivamente, mi estimado Fernando, la universidad, todos tenemos que cambiar. Tenemos unas próximas elecciones, más allá de izquierda, derecha, tenemos que buscar gente, primero honesta, decente y gente que conozca. Porque este país, si no lo resolvemos en unos 2 años, en un año, mi estimado amigo, vamos a tener muchísimos problemas. No puede la Vamos a universidad, tener no podemos muchísimo. nosotros como ecuatorianos seguir Aunque- convirtiendo a la universidad aunque- en una fábrica de profesionales que Aunque salen y no fíjate, encuentran trabajo. Aunque suene ilógico, aunque parezca ilógico, lo que tenemos que hacer es retomar nuevamente nuestra conciencia y no poner valores para un trabajo exagerado. No se puede seguir pagando $4.500 a un docente. No se puede seguir pagando estos tipos de sueldos a un rector tan elevados, porque terminamos pagándolos nosotros y el país no soporta más. No podemos seguir con 130 y pico de asambleístas, no podemos seguir con la 137. infraestructura política que tiene este país, porque esa infraestructura política nos trae muchísimos dineros a bolsillos de las personas que deberíamos estar produciendo. Ahora tenemos representantes de juntas parroquiales, tenemos 4 por cada una de las parroquias, tenemos como 13 concejales, es decir, tenemos una carga burocrática solo ahí extremadamente alta. No tuvimos tiempo para hablar. 153 millones de dólares, me dicen, es el presupuesto del municipio. Y cuando escuchamos el día lunes las obras, ¿Cuántos son? ah, ¿Cuántos son? primero, no hay obras grandes. No, Segundo, hay partercitos, parquecitos, Escuché, casas yo escuché barriales. que ya iba a tener pavimentado todo Ambato para diciembre. Pero si está Lo pavimentado dijo Ambato. en una radio, en un Pero si está programa, lo pavimentado dijo así. Ambato. Yo dije, bueno, mi barrio no, todavía sigo viviendo en barrio privado. Pero Privado de todo, pero. Sí, justamente privado de agua, privado de alcantarillado, privado de servicios públicos. En definitiva, hay barrios beneficiados y yo no sé por qué el mío no, o no conocen Huachibelén, o conocen una parte de Huachibelén, ¿no es cierto? Pero definitivamente no sabemos manejar un presupuesto, no entendemos cómo Se divide en obras chiquitas que no funcionan para nada. Efectivamente. Y eso es lo que nos está preocupando. Lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Livio, gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir a través de Colosal, la que sí le dice la verdad.